Yo acá estoy con los tiempos cambiados. ¿Y ahora qué le pasa, Eddie? ¿Y cuánto hace que terminó el siglo XX y empezó el XXI? 15 años. Bueno, el siglo XX está terminando ahora. ¿Usted se dio cuenta de eso? ¿Por qué? Y esta visita del Papa Francisco a Cuba y en tránsito a los Estados Unidos, terminando un ciclo que hay que ver cómo termina, ¿no? Si finalmente en Estados Unidos el Parlamento decide impulsar la propuesta del propio Obama de terminar con el bloqueo de 5 décadas a Cuba. Y las imágenes que vimos tanto en La Habana como en Holguín y las que se están viendo a estas horas hace un ratito en Santiago de Cuba, el Papa planteándole a Raúl Castro, y no se sabe muy bien si también a Fidel, que el tema dejó de ser rendirle culto a las ideologías y que lo que hay que defender es a las personas. En el medio del poder cubano, ¿no? Que tantas veces planteó como contradictorio dos símbolos, la cruz, la estrella roja, y un papa que evoca, porque ¿cuándo empezó a terminar el siglo XX? Y ahí había otro papa en el centro de esas escenas, un papa polaco. No era argentino, no era peronista, pero Karol Wojtyła, Juan Pablo II, tenía una gran relación con los movimientos sociales de Europa del Este que terminaron siendo tan protagónicos en la caída del muro de Berlín y en la caída de todo el sistema comunista al cabo, ¿no? ¿Cuál será el efecto en ese sentido del protagonismo de este Papa argentino y peronista, Francisco, en el concierto internacional? ¿De qué nueva época estaremos hablando? Pero bueno, lo vamos a ver en las próximas horas. Vimos a un Papa más conservador que el poder cubano en sus homilías, incluso en los cánticos religiosos a ritmo de son cubano que planteaban la libertad, la reconciliación. Es como si se propusiera un pase de la revolución a alguna clase de resurrección. Y vamos a ver en las próximas horas seguro a un Papa Francisco, a un Papa argentino y peronista, más a la izquierda que el poder estadounidense, planteando sus cuestiones al poder financiero y eso. Pero creo que es eso, nos cambian los tiempos. El siglo XX empezó a terminar 20 años antes de que terminara y termina de terminar 15 años después de empezar el siglo XXI. Son tiempos cambiados. Y acá estamos una vez más en el barro. Buenas noches a todos, saltando la grieta, como siempre, de un lado y del otro. Martín Freyberg, se termina el siglo XX en 2015. Mirá, ahí hay una base ochentista. Bien, perfecto. Martín Freyberg hoy es nuestro baterista editorialista. Hacemos un paréntesis de la campaña electoral. La Corte Suprema de Tucumán le dio el triunfo al Frente para la Victoria a Juan Mansur. Hay apelaciones, habrá que ver si esto termina definiéndolo la Corte Suprema de la Nación. Volvió a ganar el Frente para la Victoria en el Chaco, pero nosotros estamos hablando de historia en estos días porque hay acontecimientos que son verdaderamente históricos, porque van a marcar un antes, un después. Esto no quiere decir que está bueno lo que viene o está bueno lo que pasó o qué es lo bueno, qué es lo malo. Quiere decir que hay acontecimientos que marcan exactamente eso, un antes y un después. La visita del Papa Francisco a Cuba, primero a La Habana, luego a Holguín, luego a Santiago de Cuba, planteando en el centro del poder cubano que acá la cuestión no es rendirle culto a las ideologías, sino resolver los problemas de los hombres. Y los cánticos a ritmo de son cubano, planteando el tema de la reconciliación, de la paz y de la libertad en Cuba con millones de personas movilizadas. En un rato, Francisco ya va a estar llegando a los Estados Unidos. Creo que hemos visto a un papa más conservador que el poder cubano y vamos a ver a un papa a la izquierda del poder norteamericano, planteando seguramente cosas que no es la primera vez que las ha dicho
en su posición crítica hacia el capitalismo en general y básicamente hacia el poder financiero. En esta postura que ha adoptado el Papa entre el bien y el mal en el centro, planteándose como el resolutor o el facilitador de la resolución de los grandes conflictos en Medio Oriente, Estados Unidos, Cuba. Habrá que ver si esto termina teniendo un resultado rápido y el Congreso norteamericano avanza en serio hacia el desbloqueo que lleva confrontando de alguna manera estos dos símbolos, pero ahora en un nuevo momento al Occidente, al centro de Occidente, al gran país de Occidente, los Estados Unidos, y Cuba, que hizo su revolución en 1959 y se ve desde hace varios años, varias décadas, asfixiada por ese bloqueo. Histórico el encuentro de Francisco con Fidel Castro, y este es el informe de la televisión oficial cubana. Préstenle bien atención al lenguaje de la presentadora. Realizó una visita de cortesía en horas del mediodía de hoy al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Su Santidad, quien inició una visita apostólica e histórica a nuestro país, que se extenderá hasta el próximo día 22, sostuvo un amplio intercambio con Fidel y coincidieron en importantes temas de interés vinculados a la causa de los pobres, la preservación de la paz y la supervivencia humana. Fidel tuvo palabras de elogio hacia el Papa Francisco por su capacidad de comunicación, sus reiterados mensajes públicos de solidaridad a favor de los distintos estratos sociales y de compromiso en el bien de la humanidad. El Papa Francisco expresó el agradecimiento a Cuba por su contribución a la paz y a la preservación de la especie humana en un mundo saturado de odio y agresiones. El Papa Francisco, fiel a su conciencia y convicciones, lucha con su palabra y el ejemplo por una humanidad más generosa y justa, en la que ninguna nación carezca de empleo, alimentos, medicinas y educación. El compañero Fidel pudo apreciar en todo su valor las cualidades del ilustre visitante. El líder revolucionario obsequió al sumo pontífice un ejemplar de la primera edición en 1985 del libro Fidel y la religión, de la autoría del fraile dominico, periodista y escritor brasileño Frei Beto. El encuentro transcurrió en un clima distendido de respeto y amistad. El próximo martes, el Papa Francisco iniciará un viaje a través del país que más oro y riquezas acumula en el mundo. Nuestro pueblo observará con dignidad y respeto cada palabra que allí se pronuncie, con la esperanza de que todavía la humanidad será capaz de preservar la paz y la supervivencia. Y ahí, en el lenguaje oficial de la isla de Cuba, tratando de tener a Francisco del lado de los intereses y del reclamo de que se termine el bloqueo. Nuestro editorialista, ilustrador, hoy invitado, Alfredo Sabat, un apellido ilustre de la ilustración en la Argentina. Alfredo trabaja en La Nación, es el hijo de Hermenegildo Sabat, que aparte preside la Academia Nacional de Periodistas. Y invitados de la noche, Margarita Stolbizer, candidata a presidenta por Progresistas, y tal vez el hombre en Buenos Aires que más conoció a Francisco, habiendo sido el vocero del arzobispado porteño durante 8 años. Guillermo Marcó, gracias por venir. ¿Coinciden con este enfoque de que se está terminando el siglo XX con esta visita? Yo creo que sí, y me parece que en Francisco lo que existe es un criterio de gran oportunidad, es un facilitador. Poca gente sabe que él tiene un libro escrito, ahora se acaba de republicar, donde él reconstruye, el libro tiene autoría de parte de él, los diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, poniendo justamente estos discursos como en diálogo, de un diálogo ficticio, como aquel que se pudiese hacer en el momento entre Victoria y Evita, ¿no? Es una especie de puesta en escena. Sí. Hay sacerdotes en la Argentina que han tenido parroquias en la isla de Cuba, por lo tanto nosotros conocemos de primera mano cómo es el interior de la vida en Cuba. Y creo que es importante entender esto, ¿no? Es decir, bueno, Francisco, ¿qué es lo que hace? Tanto en las visitas que hicieron Obama como Raúl Castro, él lo que percibe es que esto está agotado y que él puede... Esta confrontación está agotada, que obviamente sin la ayuda de Venezuela y ya tampoco con la ayuda de la Unión Soviética, Cuba sí o sí tiene que abrirse, y que
por otro lado, tiene como ese discurso del cual no puede salir. Entonces creo que lo que genera Francisco es ser un facilitador también para Obama, que necesitaba un gesto fuerte en un gobierno que venía bastante desgastado, de algo que sí o sí en algún momento tenía que pasar. Creo Margarita, que facilita, ¿no? Comparto totalmente, a mí me da la impresión desde que empieza ese acercamiento, digamos, que se termina consumando con la reunión de Obama y de Castro, estamos frente a un episodio histórico, ¿no?, que definitivamente nos pone en el siglo XXI. Lo que siento es el llamado a la responsabilidad que eso implica, al menos para nosotros políticos argentinos, ¿no? Y es obviamente el punto de la crítica que yo tengo sobre nuestro gobierno, que a mí me dio la impresión que mientras que se estaba produciendo ese acontecimiento realmente histórico de cara al siglo XXI, algunos estaban con el espejito retrovisor mirando al siglo XIX, ¿no? No sé si estamos acompañando en la dimensión que esto tiene. Y algo que yo decía recién antes de ingresar, siento que el broche que necesitaba esa descomprensión que venimos teniendo, esa distensión, era la visita de Francisco a los dos países, ¿no? Con un mensaje tan claro y en un momento tan oportuno, que es lo que registra la periodista en la última parte de su entrevista. Si algo viene teniendo Francisco es un discurso muy claro siempre, como lo ha hecho acá y como lo hace a veces en conflictos menores, a favor de las víctimas. Él siempre está del lado del más débil, ¿no? Es una característica permanente en su discurso, en su prédica y en su acción. Y esto es un gesto, haber ido primero a Cuba, hacerse cargo, por supuesto, porque el paso que todos esperamos es el levantamiento del embargo. ¿Qué significa? Conseguir una concesión de parte del más fuerte respecto al más débil. Yo planteaba al principio del programa, en el editorial, en el diván, el tema de que el siglo XX empezó a terminar de algún modo con el protagonismo de un papa polaco, y que fue acompañando y estimulando, si se quiere, grandes movilizaciones que desgajaron y terminaron con el régimen comunista y los regímenes socialistas del otro lado de la cortina de hierro, como se decía en aquel momento, dibujando un nuevo mundo, ya sin dos sistemas confrontando. ¿Qué parangón puede haber entre aquel papel del Papa Juan Pablo II y este papel de Francisco en el medio de Estados Unidos y Cuba, en un continente que en buena medida ha girado hacia regímenes populistas y que han tenido a Cuba un poco como garantía final de una idea o de una ideología que no se ha expresado calcándola en todos lados, pero como que Cuba se incorporó al consenso de los países latinoamericanos en ese tiempo? ¿Qué parangón se puede trazar entre Juan Pablo y Francisco? Yo pondría cortito, digamos, en la columna de las similitudes o tal vez de la continuidad, la prédica por la paz. Me parece que el tema de la paz es clave, que en cada uno de estos conflictos está la paz, y me parece que hacia ahí vamos, y eso fue lo que se inició antes con el otro papa, y claramente este papa continúa. Y lo otro que lo pondría ya en la cosa, no sé si de las diferencias, pero por lo menos de la nueva agenda, y es lo que me parece que Francisco toma muy claramente, es cuál es la nueva conflictividad que tiene el siglo XXI, que no es la misma del siglo XX en realidad. Y cuando él habla de la pobreza y habla del medio ambiente y habla del narcotráfico y habla de los temas financieros, la verdad es que está poniendo sobre la mesa cuáles son las discusiones que nosotros nos debemos hoy, Un papa, ¿no? al igual que Juan Pablo, muy político. Sí, pero una política bien entendida, es decir, siempre le interesó, siempre le gustó la política, pero me parece que también lo hace desde su costado de sacerdote y o en este caso, bueno, de obispo, obviamente, con una palabra espiritual, y que pone el centro justamente en esto que son las personas, lo que decía Margarita hace un rato, ¿no? Cuando él le dice, el que no sirve para vivir, no vive para servir. Cuando él, por ejemplo, cita un ejemplo que para nosotros fue muy lindo, porque cuando habla a los jóvenes en Cuba, cita un ejemplo nuestro en la pastoral universitaria, que los chicos fueron con Ingenieros Sin Fronteras, que es una ONG que es aconfesional, donde había chicos que eran comunistas, otro que era judío, que, digamos, nada, íbamos a construir un salón de usos múltiples a una parroquia de la villa durante el fin de semana. Y ahí se trabajaban todos en común por una causa, digamos, que era buena, ¿no? Entonces, a mí me parece que este mundo que recibió Juan Pablo II, que era un mundo enfrentado, capitalismo versus comunismo, el comunismo que se cae por dentro porque no funciona económicamente, y había quedado el capitalismo como gran verdad casi absoluta. Ahora, el capitalismo también tuvo su crisis,
El capitalismo está teniendo su crisis no solamente internamente en Estados Unidos por la crisis económica, sino también lo está teniendo en Europa con todo lo que son las crisis de frontera hoy en día, con digamos, casi un country rodeado de villas, como para poner un buen ejemplo, la crisis humanitaria, donde miles de personas quieren entrar a Europa y Europa está conteniendo sus fronteras como quiso contener las fronteras contra la otrora invasión de los bárbaros, y es imposible. Eso va a desbordar en algún momento. Entonces, me parece que Francisco se da cuenta que el mundo es diferente y a lo que apela es a la humanidad, porque también el capitalismo se desgastó. Entonces no está diciendo, ojo, volvamos al comunismo, como sí intentaron algunos países de América Latina, o por lo menos volvamos a una izquierda ciertamente... Ahora nos metemos un poquito en la ideología de Francisco. Cristina fue invitada a La Habana, estuvo ahí, y hay que ver si por ubicación casi geométrica o geográfica o por opinión lo ubicó a Francisco a la izquierda del Che Guevara. A la izquierda del Che, eso es lo que dicen en Estados Unidos, algunos dicen Che, pero no, eso es una broma mía, por favor. En ese porque ahí era el Ministerio de Industrias que él fundó y por eso se hizo allí. Ustedes saben que yo la idea de Evita en el Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas, actual Ministerio de Desarrollo Social, lo tomé cuando vine la primera vez a Cuba, que vi la Plaza de la Revolución, bueno, y vi la figura, que una cosa era verlo en fotografías y otra cosa era verlo allí. Y dije, bueno, ¿por qué no Evita el mismo homenaje y el mismo recuerdo, no? Bueno, ahí estaba Cristina poniéndolo a la izquierda al Papa del Che Guevara y contando esto que es cierto, ¿no? Daniel Santoro, el artista plástico, tuvo que ver con la realización de la obra de Evita en el ministerio de Alicia Kirchner, tomando esa idea ahí del edificio frente a la Plaza de la Revolución. El Papa cuestionó el culto a las ideologías, ya lo había hecho en Bolivia con Evo Morales, volvió a hacerlo en La Habana y parece que en horas más va a volver a cuestionar al poder financiero. Suena al viejo apotegma del peronismo, ¿no? O sea, ni de un lado ni del otro, este medio donde se debe encontrar el equilibrio. ¿Es un papa peronista? ¿Es un papa qué? Esa es una apropiación que le gustaría muchísimo hacer al peronismo, pero dista bastante de ser un papa peronista. Creo que es un papa que tiene, sin duda, digamos, está muy arraigado en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Cuando rastrea sus discursos, lo que se encuentra es lo que se viene diciendo desde Centésimos Annus en el principio del siglo XX, ¿no? La Iglesia siempre tuvo una posición equilibrada, donde hablaba de un capital social, no solamente de un capital que tenía derecho a hacer lo que se le diera la gana con la ganancia, y también de del proletariado, del trabajo como un valor humano, pero que no es absoluto. Entonces me parece que esas cosas tienen siempre que estar compensándose, porque hace falta un empresario que dé trabajo y hace falta también un Estado que regule para que las leyes sean justas. Y me parece que, tenemos que aprender a vivir en una sociedad donde todo esté o intente estar equilibrado, ¿no? ¿Cuánto influye? Te hago una sola cosa, apreciación, ¿no? Porque además lo conozco. Yo viví todo lo que fue el enfrentamiento de Jorge Bergoglio con el gobierno. Sí. La verdad que me causa... A mí me impresiona de la Argentina la falta de memoria. Me parece que justamente que... Ahora Cristina es más papista que el Papa, ¿no? Que se habló tanto de memoria, es un gobierno amnésico. La verdad que le hicieron la guerra a todo lo que pudieron. Cuando fue elegido lo mismo. Yo creo que el Papa tiene una gran grandeza. Cuando mucha gente lo critica porque recibió tantas veces a la presidenta, yo creo que habla de su grandeza, porque la verdad que si fuera por devolver con la misma moneda... ¿Cuánto tiene que ver el Papa Francisco con que el tránsito en la Argentina a un nuevo gobierno sea sin crisis y todo este llamado siempre a la concordia? Tal vez tiene que ver con lo que decía Guillermo en el sentido de la grandeza que él ha puesto en las reuniones, ¿no? A uno le queda, viéndolo muy desde afuera, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué la recibe tanto? Y bueno, y tengo siempre la ilusión, la esperanza de que sea un gesto de grandeza y de contribución a que la situación sea ordenada. No ha logrado todos los objetivos que seguramente se ha planteado, porque una cosa es cuando Cristina vaya y habla con él y otra cosa es cuando viene acá y hace las cosas que hace, ¿no? Yo tengo obviamente una visión muy crítica sobre todo lo que es esta etapa de transición en la que el gobierno debería estar garantizando mayor tranquilidad. Estamos frente a un gobierno que culmina su etapa constitucionalmente y la discusión debería ser sobre la Argentina que viene. Ahora, para eso las condiciones de ese debate, de un debate a futuro, positivo, propositivo, las tiene que dar el gobierno. Y me da la impresión que nos falta bastante de eso. No estamos teniendo una transición muy ordenada
ordenada, el gobierno sigue... Bueno, pero a diferencia de otras no está volando todo por el aire, ¿no? Sí, pero eso según cómo se mire. Si nosotros analizamos la cantidad de nombramientos que se han hecho en el Estado solamente en este año, donde han dejado afuera profesionales y técnicos brutalmente, atacando lo más íntimo de los derechos humanos de esas personas a las que fueron dejando afuera, para armar trincheras de militantes y copando las estructuras del Estado, vaciando las capacidades del Estado para armar este reclutamiento masivo de militantes. Eso es una bomba de tiempo hacia el gobierno que viene. Las cuestiones de la economía que se van arrastrando, yo no sé si es tan ordenado esto. Sumemos la situación en cómo se vienen dando las elecciones provinciales también, ¿no? No creo que estemos en una transición demasiado ordenada, la presidenta con ese abuso de la cadena nacional permanentemente, abusando de esa... Cuestiones críticas seguro, pero no tenemos movilizaciones Ah. sociales, protestas, la gente pidiendo comida, o sea, hemos tenido recambios Sí, algo constitucionales difíciles. Claro, sí, yo no le adjudico totalmente al gobierno los méritos de esa situación, pero bueno, podríamos hacerle una concesión. ¿Cuánto mérito tiene la presencia del Papa recibiéndola tanto a Cristina, tanto en el Vaticano como invitándola ahora, bueno, como jefa de Estado? A mí, por lo menos, me alegra que la reciba, porque la realidad es la presidenta de mi país, más allá de que yo, digamos, me sea simpática o deje de serlo, creo que siempre la institucionalidad es buena. Claro. Entonces es un papa argentino, es una oportunidad que la reciba y bueno, justamente ella supongo que o él le hablará de los problemas de la Argentina, no es un hombre que le sea indiferente la Argentina, tampoco, y eso hay que aclararlo, es que él tenga la cabeza puesta en el país. ¿Se imaginan lo que es la agenda de un papa todos los días? La cantidad totalmente, de pero problemas influye. ¿Hasta qué punto vos que andás eso, recorriendo la provincia de Buenos Aires, el país, haciendo campaña, que tendrás diálogo con gente que no está dentro de tu propio partido? ¿Cuánto influye el Papa en esta campaña o en la proyección a futuro de la Argentina? Claro, yo lo sacaría de la campaña. No Me mucho. parece que para nosotros, claro... Julián Domínguez Perdió. Sí, por eso yo no lo enfocaría en lo electoral. Sí creo que el Papa Francisco ha cobrado una dimensión que por supuesto excede a la Argentina y me parece que a nosotros nos sirve muchísimo en el sentido de la definición de algunos temas. Yo creo que es muy importante la figura de él porque nosotros además todos hemos empezado a dimensionar realmente lo que intelectualmente y espiritualmente implica el Papa Francisco, pero no lo vincularía estrictamente con lo electoral, ¿no? Jorge Fontevecchia y James Nilsson, en el último número de Noticias que está en la calle, ahí ven la revista, Francisco el Papa político, su influencia, bueno, en todos estos temas internacionales que estamos hablando y su supuesta influencia también en la interna preelectoral y de futuro de la Argentina. James Nilsson, con su clásico estilo sajón, define la ideología de Francisco como buenista. O sea que lo que quiere traducir es esto de ser bueno y que al no tener compromiso de gobernar nada, eso tiene cierta facilidad y por otro lado, cierto facilismo, y por otro lado lo que traduce es un mensaje moral hacia los que verdaderamente ejercen el poder de un lado y del otro. Hace años que lo leo a James Nilsson y recuerdo haber hecho la entrevista, cuando Jorge Fontevecchia lo conoció a Jorge Bergoglio, me pidió una entrevista para conocerlo. Fue y habló 45 minutos de los 48 que tuvo, digamos, habló él, así que en realidad mucho no lo conoció, porque digamos, prácticamente fue a hablarle del mismo, ¿no? Y James Nilsson lo vengo siguiendo hace muchísimo tiempo, me encanta cómo escribe, realmente es un hombre brillante, pero nunca lo quiso, no lo quiso nunca, y siempre, digamos, por un lado o por el otro, siempre fue crítico. Ahora es crítico, me hace gracia porque casi como se pone No está a la mal derecha. que alguien sea crítico con el perfecto. Papa, ¿no? Porque estamos todos re papistas, viva el Papa, viva yo el soy Papa. el primer crítico en Y el muchísimas Papa es un cosas. jugador importante en el Sin teatro duda, internacional. pero cuando él habla de buenismo, decir alguien que no... A ver, achacarle a la iglesia que no tiene contacto con la realidad o no tiene nada de qué ocuparse, me parece que es como no entender, porque no conoce... No gobierna ni define planes económicos. Pero no gobierna ni define planes económicos, pero sí ataja las necesidades de muchísima gente que no atacan los planes Seguro, ¿no? Un económicos papel importantísimo. ni siquiera. Porque cuando uno trabaja... Como ahora yo tengo 40 chicos de la Universidad de Buenos Aires de odontología atendiendo la boca de 450 personas en el Chaco, que eso no lo hace el gobierno chaqueño porque no puede. Entonces no estoy diciendo a Chaco ningún gobierno, pero la realidad es que la iglesia sí trabaja por todas esas cosas que denuncia muchas veces. Y cuando sin duda, pero el debate y la polémica de ideas también enriquece, ¿no? O sea, se muestran todas las caras y todas las maneras. Yo les tengo que pedir mil perdones, y lo hago de rodillas, ya que estamos así tan católicos, porque en el barro dura muy poquito, dura media hora.
Vamos a volver a conversar, se va a dar seguramente otra vez la oportunidad, juntos, por separado o como sea, y antes de las elecciones, Margarita, poder hablar sí o sí de la propuesta de progresistas para el 25 de octubre. Yo les agradezco muchísimo la visita, el tema va a seguir. Y acá, bueno, estamos con el Papa Francisco en el centro de la escena internacional y nacional. Y acá, ¿qué opinará nuestro baterista sobre este batifondo que es el mundo? Y mirá cómo se me cae esto a mí. Alfredo, ¿cómo te va? A ver cómo interpretó Alfredo Sabat el programa de hoy. Y bueno, el Che y el Papa a la izquierda del Che, a su izquierda, sí. Nuestra derecha, no sé si eso complica las cosas. Pero, bueno, hablar de izquierda y derecha por ahí en esta época ya sí, tergiversa un poco la realidad, ¿no? Digamos que aparte hay muchas cosas que se han pasado de moda y seguir hablando de eso ya creo que es medio hasta anacrónico para algunos políticos de acá y de afuera. Alfredo, te agradecemos muchísimo la visita, el aporte creativo. Miren qué dibujazo para colgarlo en la pared. Muchísimas gracias por la visita y nos vamos así, de esta manera. Llévalo vos. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Francisco viaja al centro del poder mundial para dar lecciones de fe y de economía. En noticias de esta semana, el Papa político. Controversias económicas y desafíos terrenales del líder espiritual más influyente del planeta. ¿Qué hay detrás de sus críticas al capitalismo? Un ensayo de Jorge Fontevecchia. Además, la nueva vida de Amado Vudú y la investigación que señala a Nisman como espía del FBI. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.